Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rodríguez González y el día de hoy junto con mi compañero Ian Axel Hernández García les vamos a presentar nuestro proyecto final de estadística que nos habla sobre la estadística descriptiva de la mano con la psicología. Bueno, para comprender mejor el proyecto tenemos que empezar por entender qué es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva se refiere al análisis y la presentación de los resultados relacionados con un conjunto de datos derivados de una muestra o de una población. La estadística descriptiva comprende tres categorías principales, que son la distribución de frecuencias, las medidas de tendencias centrales y las medidas de variabilidad. También por estadística descriptiva entendemos, por ejemplo, el cálculo de la media y la mediana, que son dos indicadores muy importantes, pero también muy diferentes. La mediana es un indicador que no tiene en cuenta los valores extremos y a veces poco frecuentes. A diferencia de la media, que esta está muy influida por los valores extremos. El objetivo de la estadística descriptiva es describir los datos observados de forma sintética y significativa, para así poder analizarlos mejor y recoger observaciones sobre sujetos con una determinada propiedad y traducir estas observaciones en números que proporcionen así información sobre dicha propiedad. En resumen, su objetivo es representar y estructurar la información contenida en los datos. También la importancia de la estadística descriptiva es que facilita la visualización de los datos, permite presentarlos de forma significativa y comprensible, lo que a su vez da pie a una interpretación simplificada de un conjunto de datos en cuestión. Para comprender mejor esto, hicimos un marco teórico con las principales palabras que nos van a ayudar a comprender mejor. Para empezar, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es una rama de las matemáticas que permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas. Por ejemplo, obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas otras cosas. También necesitamos entender qué es una tabla de distribución de frecuencias, que es la ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos asignados a cada dato con su frecuencia correspondiente. Para de esta manera sacar gráficos que son el gráfico de barras, que es un diagrama de barras usado para mostrar de forma resumida un grupo de datos que puede incluir variables cualitativas y cuantitativas. Un histograma, a su vez, es un gráfico que también usa barras para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. La gráfica poligonal es un gráfico que se utiliza para presentar la magnitud o frecuencia de diferentes variables. Este se forma a partir de histogramas, columnas verticales que se reflejan con cada una de sus frecuencias. Luego de esto se unen por puntos con líneas rectas. El gráfico de ojivas, que es el último que nosotros hicimos, es aquella gráfica acumulativa de una serie de datos, es decir, la ojiva es un gráfico que muestra la frecuencia acumulada asociada de un conjunto de datos. Por lo tanto, la ojiva sirve para saber el número de datos que se encuentran por debajo de un valor determinado. La moda es el número que más se repite al observar la lista de datos. La media es el valor promedio de grupos de datos, es decir, la cifra que se obtiene al sumar todos los datos y dividirlos entre el resultado de los mismos. La mediana es la que se calcula más fácil y es justo el valor central, es decir, el que se encuentra en la mitad de la lista. En este proyecto abordamos la estadística descriptiva ante adolescentes de 11 a 18 años, por lo que optamos por utilizar un método de observación, pero también nos ayudamos de encuestas, y estas encuestas se las hicimos a 20 alumnos de secundaria y 30 alumnos de bachiller, dando así un total de 50 encuestados. Y de esta manera analizamos sus comportamientos como agresivos, pasivos, hiperactivos, explosivos e introvertidos, ¿ok? También con esto pudimos obtener datos estadísticos y representarlos de diferentes formas, de manera que sea más comprensible para la persona que tenga el interés de conocer esta información. Se utilizó una tabla de distribución de frecuencias, un gráfico de barras, histogramas, gráfico poligonal y la gráfica de ojiva, sin olvidar la media, moda y mediana. Para la realización de nuestros gráficos, utilizamos la información que se nos dio con las encuestas. Esta encuesta contenía 7 preguntas y se realizó sobre 10 niños de 11 a 12 años, 20 adolescentes de entre 13 y 15
y otros 20 adolescentes de entre 16 y 18 años, ya que estas, además de decirnos cuántos adolescentes eran agresivos, hiperactivos, introvertidos, pasivos o explosivos, también nos daban la edad de los encuestados, y este dato fue muy importante, ya que con él pudimos utilizar datos agrupados en nuestras tablas de frecuencias. Además que con estos datos pudimos encontrar una media, una moda, una mediana. Esta encuesta nos lanzó los siguientes resultados. Aquí se puede observar del lado izquierdo que tenemos el tipo de personalidad y entre paréntesis el número de personas diagnosticadas con este tipo de personalidad. Además, debajo tenemos las edades con las que se registraron estas personas. Del lado derecho tenemos lo que es el rango, la amplitud, la media, la mediana y la moda, las cuales se obtienen todos con los datos de la tabla de la izquierda. Todos estos datos se deben de acomodar en nuestras tablas de frecuencias para posteriormente realizar las gráficas. Una vez teniendo las tablas de frecuencias, pudimos realizar 3 tipos de gráficos: el gráfico de barras, el histograma y el gráfico de ojivas. Todos estos gráficos se realizaron utilizando las hojas de cálculo de Google, el cual es un software muy similar a Excel, en el cual solamente ingresas datos y en automático te genera los gráficos. Al principio pensábamos que con realizar una tabla de frecuencias y 3 gráficos, el trabajo estaría completo. Sin embargo, mientras más lo trabajamos, más nos dimos cuenta de la necesidad de realizar más tablas. Al final, cada tipo de comportamientos tuvo una tabla de frecuencia. Es decir, que tenemos una tabla para las personas hiperactivas, otra para las pasivas, otra para las introvertidas, otras para las agresivas y, concluyendo así, resultamos tener 5 tablas de frecuencias y 15 gráficos diferentes, dándonos así diferentes resultados, como por ejemplo podemos analizar que mientras más jóvenes son, tienden más a ser hiperactivos o agresivos y conforme van creciendo desarrollan una personalidad un poco más pasiva o un poco más introvertida. Y bueno, como nuestra conclusión, podemos decir y podemos llegar a identificar que se nos mostró demasiado complicado identificar los sentimientos de los jóvenes. Al principio, sinceramente, consideramos que iba a ser un trabajo fácil de realizar, pero pues al estar ahí observando, te das cuenta que tal vez sin el apoyo de las encuestas se nos hubiera hecho mucho más complicado, ya que las encuestas nos ayudaron a poder ser más específicos con los datos que les mostramos. También para mí fue importante la experiencia, bueno, para todos. Siento que esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar dependiendo a lo que nos queramos especializar claramente, ya que aprendimos no solo a identificar personalidades, sino también pudimos ejemplificar todo lo que aprendimos en la materia de estadística dentro de un campo psicológico, que para ser sincera, yo antes de entrar a la licenciatura, yo creía que no iba a ser tan relevante las matemáticas en la psicología. Y al final también nos damos cuenta de la gran importancia que tiene la estadística dentro de la psicología y del cómo nos permite analizar este tipo de datos, los cuales contribuyen mucho a un análisis clínico.